Aún no empiezan. Recording in progress. Buenas tardes. Hoy, 1 de septiembre de 2022, vamos a iniciar con la primera parte del tema relativo a la formación del contrato mediante la expresión del consentimiento por medio de la oferta y la aceptación. Esta sesión es la primera parte de esa temática y la segunda sesión de trabajo va a ser desarrollada el próximo martes. Por ello es de que el día de hoy publiqué la presentación de todo el tema bajo la premisa que va a ser explicado en 2 sesiones de clase, y hoy vamos a explicar concretamente a qué nos referimos con ese proceso de formación del contrato, que es una vida, una de las etapas de generación del contrato por medio de la oferta y la aceptación. Sin embargo, previamente a ello voy a hacer un análisis de la evaluación, que tengo que dividirla en números de estudiantes porque son con características diferentes. 90 estudiantes se llevó a cabo con toda normalidad la evaluación. Me refiero a 90 estudiantes que cumplieron todas las reglas que fueron publicadas de forma escrita y de forma verbal. Es decir, hay que dejar constancia y subrayar que el curso, la cátedra, recurre a una comunicación transparente, puntual, concreta. Prueba de ello, de que la información es puntual, concreta y objetiva, es que 90 estudiantes siguieron las instrucciones pertinentes. Y quiero manifestarles que en la misma prueba, en las instrucciones que tanto recomiendo que la lean con detenimiento,
una instrucción es precisa que dice ingrese al enlace o a la dirección por medio de la cual usted ingresa a todas las clases del semestre. Como es de conocimiento, nunca hemos cambiado ese enlace. Desde el primer día de clases, en Classroom se publicó el enlace. Y por eso es de que ninguno de los 90 tuvo la dificultad. Pero si no fuera suficiente esa instrucción por escrito, en 10 sesiones de clases diferentes, manifesté el tema de la dirección de Zoom o el enlace adicionalmente a la conexión de la cámara. Y estas recomendaciones verbales están grabadas porque cada sesión de clase yo la tengo grabada y archivada en la nube. De tal manera que la comunicación fue puntual, clara, contundente, por escrito y 10 veces reiterada y repetido. Por ello es que 90 estudiantes sin ningún problema tuvieron satisfactoriamente su evaluación. Bueno, ahora quiero analizar un fenómeno que es importante estudiarlo a la luz de la interpretación del razonamiento que tengamos como estudiantes. Voy a excluir de este comentario a los 90. Aparentemente 35, digo aparentemente 35 estudiantes no ingresaron a la única dirección habilitada por la cátedra. No existe ninguna más. Es la misma que estamos utilizando para estas sesiones de clase. ¿Y por qué digo 35 aparentemente? Porque únicamente de estos 35 que no participaron en este Zoom, me han escrito 24. Es decir, hay 11 que todavía ni siquiera se han percatado que no cumplieron con esa norma y el requisito habilitante para la prueba. Entonces, estos 11 que no han escrito, pues no hay nada que decir, no cumplieron con la norma, no entraron a calificar, pues no van a tener una evaluación correspondiente. Les ruego que desconecten los micrófonos. Diego, Andrés, Elizabeth. Diego, Andrés es parte de estos 24 que escribieron. Elizabeth, Choyón, René Top. Entonces, les voy a resumir, el mensaje va para los 24 que se interesaron, los 11 pues ni siquiera han escrito, entonces no están siendo considerados en este análisis. Estos correos, primero hay un tema que ya lo expliqué y lo vuelvo a repetir, cuando miremos el contrato de mandato, vamos a estudiar el tema de la representación, pero cuando yo expliqué el tema de la capacidad de ejercicio, en materia de evaluación, señalé que solo los menores y los incapaces en este tema de contratos necesitan una representación, o salvo que alguien que esté fuera del país o sea materialmente imposible, otorga un mandato para su representación. Pero yo interpreto y razono que todos los que están inscritos tienen capacidad de ejercicio. Hago la alusión porque hubo 2 solicitudes sin ningún tipo de representación, pretendiendo abrogarse competencias que no tienen, representando a los 35. Entonces, les indiqué que ellos pueden ejercer su derecho de petición a título personal, son actos personalísimos. Y los demás tienen capacidad de ejercicio y deben formular su derecho de petición, que es constitucional, según el artículo 28, sus propios términos. No necesitan una representación que no existe, lo tienen que hacer a título personal. Y es un fenómeno que se da desde el primer semestre, ¿verdad? Entonces, sí, yo insisto, ahora que estamos llevando contratación, que el primer tema es cuando yo hablo en nombre de otras personas, lo primero que tengo que acreditar es en qué calidad actúo. Si tengo un mandato, por ejemplo, que se me haya otorgado para representar. Entonces vamos desde, si estamos estudiando derecho civil en la parte contractual, pues debemos de cumplirlo en nuestro ejercicio. Bueno, posteriormente los 24 correos, los 11 ni siquiera vale la pena mencionar, se resumen sobre lo siguiente. ¿Qué resumen todos? Son concurrentes y son una línea común del siguiente argumento. Y todos coinciden. Sin embargo, nadie cumplió con la carga de la prueba que tanto he explicado en clase. Y eso es lo que voy a pedir, que a esa aseveración nadie
Nadie de los 24 acreditó el hecho. Nadie. Entonces, es una petición que para ser analizada y estudiada, tiene que adjuntar a su correo mínimo la foto de donde surgió el hecho, porque hacen una narrativa de hechos, unas más extensa, otras breve, pero ninguno de los 24 acreditó el hecho. Entonces yo lo voy a estudiar y mi intención es ayudar, buscarle una solución, pero por supuesto no quiero que me vuelvan a escribir los 24 correos adjuntando la misma foto. Con una foto que mande uno de los 24, yo le doy el trámite a su petición y voy a resolver lo mejor posible en atención a poderlo calificar bajo ciertos elementos de análisis comparativo entre estos 24. Yo quiero ver y comparar estas respuestas de estos 24 que no presentaron la utilización de la cámara. Todos coinciden en aspectos que no analizaron y eso es lo que yo invito más que el punteo y la nota, a que estos 35 piensen en lo siguiente. Primero, yo solo uso 2 elementos de comunicación. Esta plataforma Zoom y Classroom. Entonces, toda la información que pueda prevenir del curso exclusivamente va a ser escrita en Classroom y reforzada verbalmente en estas sesiones de clase, que es el Zoom. Entonces, cuando yo analizo una información, igual sucede en las estafas. Las múltiples estafas provienen, pero el que va a ser estafado tiene que tener un análisis mínimo, establecer esa fuente, ese origen que lo está proponiendo, ¿es la entidad real o es una apariencia o es una simulación que me quiere inducir a error para contratar? Y estoy hablando en términos del derecho contractual. Entonces no podemos venir a decir, fíjese que yo cometí esto porque estoy nervioso. O es más, muchos usaron el argumento que como habían 30, eso lo validaba. Entonces no podemos validar nosotros un error en el grupo, en que en el grupo cometió, si fueran sido 1000, como 1000 lo cometieron, yo también. No, esta es una responsabilidad individual. Entonces, reiterando, la información oficial solo proviene de Claro y de esta dirección. De ningún otro sitio puede venir información. Que yo no estoy avalando ningún sitio. Es más, desde el primer día de clases dije, yo no utilizo chat para el curso. Mi curso no tiene ninguna comunicación por WhatsApp, porque ya sé la problemática que se refiere. Entonces, primer tema aclarado, que no existe ninguna comunicación que no sea Classroom y esta línea de Zoom. Segunda, recordatorio, que le dije en primer día de clases, por la responsabilidad que implica este proceso educativo de formación, yo no utilizo auxiliares, nunca he utilizado, asumo esa responsabilidad en impartir el curso, en la calificación, todo el curso, su servidor, por la seriedad que se le imprime a este curso. De tal suerte que si no tengo un profesional de auxiliar, menos voy a tener a un alumno del curso trasladando información, no sé con qué fines. En las denuncias que presentaron los 24 compañeros contra este personaje que desconozco quién es, usan términos ya propios del curso. Nos indujo a dolo, nos indujo a mala fe, fue alguien con malas intenciones, porque la denuncia que hacen contra X persona, los 35, que no es, esto no es eximente de la responsabilidad, es que X persona, ignoro quién es, yo no tengo ninguna delegación en nadie, un chat que supuestamente se comunican ustedes, que no es avalado por la cátedra, este personaje, no sé si es hombre o mujer, dio información del curso sin ninguna autorización, información errónea. Señalan, porque ninguno de los 24 me ha acreditado el hecho. Vamos a desconectar a María González porque nos está estorbando ahorita el micrófono. ¿Qué significa? Que esta, según lo que ellos manifiestan, porque no lo han probado, la carga de la prueba significa toda afirmación se debe probar, y si somos estudiantes de derecho,
tenemos que cumplir con ese presupuesto que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Los 24 narran la misma historia. Entonces, la forma de acreditar esa historia es muy sencilla, con una foto de ese WhatsApp donde se publica información del curso. Yo ignoro qué dice del examen porque la estoy descalificando, no la estoy avalando por las razones indicadas. Y aquí viene lo más grave, según lo que ellos indican. Pero yo no puedo trabajar sobre la cultura del dicing, la cultura del chisme. Ellos tienen que demostrarme con esa foto, no quiero 24 correos, uno solo que me mande esa foto, donde dice que esta persona le dio información del curso, proporcionándoles un enlace por el cual debían ingresar. No sé si les pidió que el examen se lo mandaran a él, que lo iba a calificar, ignoro. Pero aquí lo califican de mala fe, de dolo y le echan una serie de calificativos. Pero yo recalco en algo, que lo primero que yo tenía que analizar, como hicieron los 90, es, él es auxiliar de la cátedra. Él está avalado por el catedrático. Este es un canal de comunicación confiable. O recordar las múltiples, más de 10 veces, especificaciones, instrucciones que di, que el enlace es el mismo y que tenían que aperturar la cámara. Y todavía está escrito en la evaluación. Ingresé antes de la hora y les dije, lean despacio las instrucciones. 90 sí llevan las instrucciones. Y con todos esos elementos, ahora los argumentos para seguir a esta persona con esas indicaciones es lo siguiente, que fue por nervios. Eso no es válido, no es un argumento razonable. Entonces, la conclusión es, toda la información del curso, única y exclusivamente, la traslado yo. Yo soy el único responsable. No uso chat, únicamente Classroom y por este medio. Entonces, es un tema que sí requiere un análisis importante porque en este caso fue una dirección. Eso es como si ustedes se hubieran ido a meter a una sección de otro curso y otra materia que no corresponde a la mía. Si hubiera sido presencial, a eso se refiere, eso es lo que aquí es virtual. Entonces, y además a los 24 que compartieron, explicar que los 24 cometieron el error y que porque el grupo lo hizo, yo también, eso no es un argumento correcto, basarse que como 25 lo hicieron, yo también. No. Y hay algo, lo último que yo me he estado pensando en analizar en estos 30 y pico personas que ingresaron. ¿Qué estuvieron haciendo en esa plataforma? Solo ellos. Es decir, si no me vieron que yo estaba hablando, que estaba participando, que yo dirigía en la Zoom, en ese momento lo que tienen que ver es salirse y recapacitar sobre las instrucciones que yo di. Pero pasaron todo el tiempo de la evaluación. Ignoro si este personaje que les escribió les estuvo dirigiendo, les dio instrucciones, etcétera. Entonces, sí es para que mediten conducta porque están estudiando derecho, pues, y todo hay un proceso de reglas que respetar. Y también estoy siendo bastante flexible y tolerable en hacer el análisis de cada caso en particular, en ayudarlos por una razón. Hay muchos que no han faltado a una sola clase que están ahí. Eso sí me extrañó también. Como Carla López, no sé si está Carla López, puede conectar su cámara Carla López. Yo leí su correo y me impactó, Carla. Usted no ha faltado a clases. En ese caso, puede conectar su micrófono. Sí, licenciado, buenas tardes. Carla, yo leí su correo, todos, pero el suyo me impactó cuando usted evidencia esa preocupación. Y de último dice, yo no quiero perder, porque perder el examen es perder el curso, prácticamente. Cuando me dice de último, me siento frustrada, hace una descripción emocional y relaciona que no ha faltado su clase porque ha dado la importancia. Para mí eso, que usted no falte una clase, no se imagina lo importante que es. Y así como ustedes, los demás que hagan, los voy a apoyar, pero también yo lo que necesito, Carla, es que hagamos un análisis de conciencia al interior. Sí, licenciado. Porque no es el curso, el día de mañana puede ser una gran estafa.
Exacto. Y usted va a decir, porque yo estuve nerviosa, incurrí en la estafa, le di mi número de tarjeta de crédito, me estafó, pero como habían otros 30 que eran estafados, entonces yo también participé. Sí, Y además usted asistió a clases, escuchó las instrucciones que yo di. Se recuerda que yo dije el primer día que yo no tenía auxiliar, que no delegaba en nadie esa responsabilidad. sí, licenciado. Se recuerda que dije que yo no usaba chat tampoco. Correcto. Entonces, ¿cómo van a venir unos terceros a estar dando información de mi curso? Cuando yo he dado la información oficial. Y todavía alguien le llama el chat oficial. ¿Oficial de qué? En mi curso no hay ningún chat. Para evitar el teléfono descompuesto, solo está Claro y está este medio, y lo hago escrito y lo hago verbal. Finalmente me extrañó muchísimo qué estaban haciendo los 30 ahí, si no estaba yo. Al minuto que usted ingresó, se percibe que es un error garrafal. Entonces me salgo y busco la solución. Ingreso al único habilitado, pero no permanecer ahí. ¿Cuánto permanecieron? 50 minutos. Sí, licenciado. ¿Y qué hacían ahí, Carla? No entiendo. ¿Qué hacían? Cuando no me vieron a mí, ¿qué pensó usted? La verdad, le soy sincera, como el tiempo vale oro, ¿verdad? Y más en cuestión de examen. Yo me conecté, eh, ingresé, encendí mi cámara, empecé a hacer mi examen y sí, le voy a ser sincera, se me hizo muy raro no haberlo escuchado porque yo sé cómo es usted, ¿verdad? Carla, Pero ¿y cuándo he publicado yo información en chat del curso? Cíteme algún ejemplo, algún antecedente. de información del curso, Sí, en ese bendito chat. ¿Cuántas veces he publicado yo información ahí? en ningún momento, licenciado. Segunda pregunta, ¿yo utilizo a otras personas para que trasladen la información o lo hago personalmente? Siempre lo hace personalmente. ¿Y entonces? ¿Y esta persona está habilitada a generar políticas del curso? ¿Tiene la autorización, la competencia? No, O sea, si él les hubiera hecho otra petición de otra naturaleza, acceden también. Es que eso sí es bastante delicado, precisamente ahora que estamos viendo el dolo que induce el error para contratar. Eso me lleva a mí, uno tiene que ser, como futuro abogado, tiene que ser desconfiado también. Entonces, uno de los 24, repito por tercera vez, tiene que mandar la foto para acreditar, porque todos los hechos que señalan coinciden, pero nadie acredita esa bendita dirección. O sea, yo no sé si existe, pues. Entonces yo quiero esa foto para ingresar a ese correo, verificarle y darle el trámite con el objeto de que ustedes sean calificados, pero previo tengo que hacer esa investigación. Y también voy a hacer la comparación de las respuestas de cada uno de estos 24 que escribieron, ¿verdad? Porque no puedo pensar que las 24 van a ser idénticas, no creo. Porque también a mí me da reflexión por qué 24 pues no ingresaron. Entonces yo sí, no lo voy a decir como abogado, les creo lo que me comunicaron, lo creo, pero como no basta con creerlo, tenemos que probar, ¿no? Como Santo Tomás, todo lo que se mira se prueba. Entonces lo único para entrar al proceso de calificar minuciosamente esas respuestas de los 24, como los tengo separados, es esa foto que entre los 24 tiene que señalarla. Es decir, toda denuncia, todo hecho debe llevar modo, tiempo y lugar. A eso me refiero. Mencionan así a una persona, pero yo no sé si existe la persona, pues, y con qué intencionalidad, si esa persona quiere boicotear el curso, no lo sé, no lo sé. Por eso necesito leer qué puso en ese bendito chat. O si me está abrogándose competencias de profesor, pues. Porque si de ser así, tengo que presentar las denuncias a donde corresponda. Pero nadie ha acreditado esos hechos. Entonces, pónganse de acuerdo los 24 y me mandan esa foto. ¿Verdad? Para que no sea usted, porque yo se la podía pedir a usted. Cada uno lo tiene que haber adjuntado.
pero pedírsela a uno va a decir, ah, no, yo no quiero asumir responsabilidades. No, es una responsabilidad de los 24 que están pidiéndolo. Pero yo no puedo llenar mi bandeja con otros 24 correos para lo mismo. Entonces, con una foto lo voy a tener como una prueba incorporada a los 24. Lo que sí no voy a permitir es que se vuelva a repetir. Si ustedes el otro semestre me dicen que vino Juan en otro chat y pasó lo mismo, perdone, eso sí ya no puedo tomarlos. Esta es una excepción y va a ser por única vez. No, licenciado, muchas gracias por considerarnos. Fui claro, ¿verdad? En mi explicación. Sí, Que no va para una clase, va para su propia vida. sí, licenciado, Llame a definitivamente. analizar, pensar, y no puede decir uno que por los nervios cometí una barbaridad. Yo no sé, por los nervios, me estafaron por los nervios. Ubiqué la firma por error. No, si estamos estudiando derecho. Es para aplicarlo, que no podemos cambiar o modificar. Entonces son instrucciones. En el derecho son reglas y lo mismo tenemos aquí. Son reglas de cumplimiento. Bueno, estamos claros si ya tema superado y que les sirva para la vida no suya de los 24 que escribieron. Sí, Porque licenciado. por lo menos ustedes se preocuparon, escribieron los 11. Pero obviamente si no hay ninguna petición, no hay nada que resolver, ¿verdad? No entraron a la evaluación de estos 11, que todavía les va a dar la oportunidad hasta hoy para que lo escriban. Hasta hoy, pero ya de mañana entra un proceso de prescripción. Y además, quiero decirle que en ese examen estaba registrada la asistencia, los que participaron, ¿verdad? Muy bien, vamos a iniciar la clase de hoy. La diapositiva ya fue presentada y vamos a hacer referencia a qué nos referimos con la formación del contrato. La formación del contrato es la expresión de un consentimiento. El consentimiento es esa manifestación de voluntad, esa expresión de voluntad. Con la intención de celebrar un
Recording in propietario progress. potencial vendedor en la compraventa. Y de este lado tenemos la aceptación. ¿De qué? De esta oferta, la aceptación de condiciones, la aceptación de un precio. Aceptación, entonces se integran los consentimientos. Hay un tema específico. ¿Qué sucede? Que aquí en ese momento que hay una convergencia de la aceptación de esa oferta, el contrato se perfecciona. ¿Y qué significa que el contrato se perfecciona? Nace a la vida jurídica. Y nosotros ya hemos explicado con antelación muchas veces
Pero Recording no in hay orar por la progress. respuesta que me va a dar. No. Vamos. Viene el examen, pero tiene relación en este momento que usted lo leyó. La pregunta que le voy a hacer es, ¿la forma es un requisito esencial del contrato? No basta con que me diga sí y no. Se recuerda que en la pregunta yo puse, fui claro, no basta con que me diga sí o no. ¿Qué más Sí. puse en la respuesta como Había requisito? que formularla, creo yo, explicarla. Argumentar, no formularla, dice yo, explicarla. Quien formula la pregunta es quien la hace. Usted tiene que argumentar, razonar, explicarla. O sea, alguien que me puso sí, no, ¿cómo cree que la voy a calificar? Que está mal. Sí, muy bien, quiero ver cómo la respondió. Sí, yo coloqué que la forma era requisito esencial del contrato, solo para ciertos contratos en específico, como los contratos solemnes o formales. Excelente, es decir, tiene ya 2 puntos. Pero vieron que eso ya no me dio tiempo de responderla, porque fue en donde salía eso de opción 1. Pero todos los demás la respondieron en la pregunta anterior o bien. Sí, exacto. Pero yo ya sé no que la me- sabe, entonces le voy a, como yo sé que usted participa en clase y todo, cuando llegue a calificar su examen la voy a tomar en cuenta esa respuesta. Eso es lo que me Gracias, permite a licenciado. mí cuando yo ubico a quienes son responsables, quienes participan, quienes nunca participan. Por ejemplo, el promedio de participación hecho en la estadística son de 80 estudiantes y se examinaron 125. Sí, O sea, exacto, tenemos no de la 45 cuenta. que entraron al examen y los tengo bien ubicados porque en este programa hay un listado de asistencia. Ujú. Y los demás, que los demás profesores no le pongan atención a eso, no lo sé, pero Sí. yo sí le pongo atención y en ese caso se la voy a colocar porque la respondió correctamente. Así es relativo. Si es un contrato solemne y formal, en este caso el inmueble es formal, Exacto. escritura pública e inscripción en el registro de la propiedad. De la propiedad. Gracias, Ana, De nada, por su licenciado. participación. Voy a repetir las fases del contrato. La primera, la fase de generación o gestación. Cuando aceptamos esa oferta, nace a la vida jurídica el contrato con todas las consecuencias que establece el artículo 1518. Esa fase segunda, que es la perfección, es cuando ya surte esos efectos específicos. Y la tercera fase, la ejecución, que es la consumación de ese contrato. También en las diapositivas y en el texto señalo que puede darse una información instantánea o una información sucesiva. Separemos la instantánea y la sucesiva. ¿Cómo puede ser la formación instantánea? En el ejemplo que ustedes van a una tienda, a una compra, van a comprar una moto, etcétera, y en ese momento que tienen el producto que reúne sus condiciones, estudian la oferta, la aceptan y pagan al contado. Hay una formación del contrato instantánea, porque a través de esa manifestación del consentimiento de una oferta y aceptación surgió al mundo del derecho y sus consecuencias. Pagaron el precio, se perfeccionó. Hubo un traslado de dominio de un bien a cambio de un precio, un contrato oneroso, traslativo de propiedad. Perfecto. Pero en la formación sucesiva es diferente. En la formación sucesiva hay una serie de tratos preliminares. ¿Qué es eso de tratos preliminares? Los tratos preliminares es negociaciones antes de celebrar el contrato, ponernos de acuerdo en una etapa que se denomina precontractual. Es como trasladarlo ustedes al ámbito sentimental. Antes de ustedes ser novios, hubo una etapa previa de enamoramiento, de cotejo, etcétera, etcétera. No fue llegar a ese momento ipso facto, igual en la formación sucesiva. A diferencia de la formación instantánea, hay una serie de negociaciones preliminares. Por ejemplo, vamos a entrar a la compra de unas acciones de una sociedad mercantil. No va a ser una formación instantánea, sucesiva. ¿Por qué? Porque hay que hacer estudios financieros de la sociedad mercantil. Hay que establecer si esas acciones solo implican derechos o también la sociedad tiene obligaciones tributarias pendientes o tiene obligaciones que pagar de deudas con determinados acreedores. Es sanear el Estado. Todo eso implica que previo a celebrar hay un análisis de riesgos que evaluar y que estudiar. Entonces es una formación sucesiva. Las grandes diferentes es que la formación instantánea
es una formación momentánea, inmediata, mientras que la formación sucesiva es una formación por etapas, por fases, es progresiva, y de ahí la denominación que se le otorgue. El maestro Díez Picasso, en la página 358, nos da 5 ejemplos de la formación sucesiva, que los puedo explicar, pero necesito que alguien me ayude en darle lectura a esos 5 momentos de una formación sucesiva, 5 ejemplos que se dice por qué es sucesiva. Doctor. Sí, la escucho, Gabriela. Bueno, si lo podía ayudar yo, No, pero... claro que sí. Bueno. Estamos en la 358, último párrafo, Gabriela, y me lo lee despacio. ¿Cómo le fue en el examen? Pues yo siento que bien, la verdad. Qué bueno, sí, me alegro, la felicito. Gracias, espero que... Pues de usted no me puedo esperar otra cosa. Muchas gracias, espero que pues así como yo siento que me haya ido, pues sí sea así, ¿verdad? Y ya usted evaluará a la hora de calificarme. Se dio cuenta que todas las preguntas eran tareas asignadas en su momento, las cuales fueron explicadas. Sí, solo, fíjese que para ser honesta, donde sí me agarró así como que un poquito, oye, en curva fue... No se recordaba. No que no me recordara, sino que no sabía cómo responderla en la estandarización. Pero hay muchas formas, no es de memoria, es de análisis. Sí, hay pues muchas formas. Yo lo respondí en lo que yo había entendido del tema. ¿Cómo ¿verdad? lo entendió? Pues que a medida de que, pues, con todo lo de la industrialización, la globalización, pues, se han ido como que aceptando más los contratos en masa, ¿verdad? Es correcto. Pero que a medida que estos avanzan, pues, muchos de ellos incorporan las cláusulas abusivas. Perfecto, es respuesta. Si ese no es de memoria. ¿Y qué piensa usted que alguien que tuviera solo el código como referencia a la mano, esa respuesta le iba a poder trabajar solo con el código? No, porque no está regulado. Ni siquiera lo menciona. Ahí está la recomendación siempre de integrar los elementos. ¿Se acuerda que acá le digo integre? Y con esa respuesta no tiene nada, porque es un código decimonónico del siglo pasado. Y todo lo que estamos hablando es parte de la nueva economía globalizante. Y usted ve hoy los contratos. Usted va a contratar en su casa internet. Ese es un contrato por adhesión. Telefonía, seguros, etcétera, etcétera. Esos son materias estandarizadas. No están llamando, Gabriela, venga, negociemos. ¿Cómo quiere usted el precio? ¿Qué plazo? Aquí está el contrato. ¿Lo firma o lo deja? Pero usted lo explicó muy bien, así que ya tiene 2 puntos seguros. Gracias. La escucho. Bueno, dice, la formación sucesiva del contrato se puede producir, en opinión de Díez Picasso, de las maneras siguientes. A, mediante los tratos preliminares. B, previa a la celebración de un precontrato. C, por la concurrencia entre una oferta y una aceptación. D, por medio del concurso y de la subasta. E, por la adhesión a las condiciones generales contractuales preestablecidas por el otro contratante. Gracias, Gabriela, por su participación. Es importante mencionar que estos 5 supuestos, que los voy a repetir: tratos preliminares, celebración de una promesa de compraventa, por ejemplo, la concurrencia de oferta de aceptación, concurso y subasta, la adhesión a condiciones generales contractuales, implica una perfección del contrato sucesiva. Pero algo que hay que enfatizar es que estas 5 categorías no son excluyentes entre sí. Por lo tanto, tenemos que considerar que cuando un cliente negocia, por ejemplo, con una institución de crédito, puede ser que en esa etapa previa a celebrar el contrato tenga algunos beneficios, como la rebaja de un interés o algún otro tipo de beneficios, como establecer el abono más frecuente de capitalización de intereses y que no se establezca un pago mínimo. Pero todas esas negociaciones previas, ¿en qué momento se están generando? Se están generando en una etapa precontractual, en los tratos preliminares. Es más, puede celebrarse una promesa. En el ejemplo que les puse de inmueble, puede ser que celebremos una promesa de compraventa. Ya en pocas sesiones voy a explicar
qué es la promesa de compraventa y qué es el contrato de opción, que son contratos preparatorios, pero aquí sí hay contratos, ya no son verdaderos tratos preliminares. Pero la pregunta del millón es la siguiente: si estamos en una etapa de tratos preliminares, ¿preliminares a qué? A la celebración de un contrato, tratos anteriores a la perfección del contrato, o sea, técnicamente no hay contrato. Pregunto, ¿alguien quiere opinar? ¿Consideran ustedes que podemos hablar de una responsabilidad civil precontractual? Cuando expliqué obligaciones, se recuerdan que habían dos tipos de obligaciones: la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual, derivadas de puede ser, por ejemplo, no es el único caso, el incumplimiento de un contrato, que no solo puede requerir el pago de ese incumplimiento que originó esa defectuosa prestación o tardía representación, no, que también puede conllevar el pago de daños y perjuicios, una indemnización integral. Pero vimos la contractual y extracontractual. Pregunto, antes de formar el contrato, ¿podemos señalar un tipo de responsabilidad precontractual antes del contrato? ¿Qué opinan? Martina, ¿qué opina? Que sí, doctor, sí se puede hablar de Muy responsabilidad bien, civil precontractual, perfecto. ¿Por qué razón, Martina? porque si me voy a comprometer a algo, pues lo voy a cumplir. O sea, ya en el compromiso está impreso la responsabilidad de cumplirlo. Claro, por ejemplo, usted y yo podemos estar en una negociación precontractual y que yo le voy a vender una casa y usted va a hacer un préstamo, usted se va a privar de muchas situaciones, etcétera, y yo le había ofertado, por decirle algo, en 1 millón. Bueno, pero esos tratos preliminares nos llevaron 8 meses. Y a los 8 meses que usted consiguió el préstamo, sacar pagando, etcétera, etcétera, le digo yo, Martina, ya no lo celebremos. Fíjese que el material subió de precio y estas casas ahora me valen 2 millones. Entonces ahí le provoqué a usted, no hicimos contrato, técnicamente hablando de compraventa, pero Martina, hay relaciones preliminares. Preliminares, entonces, ¿cómo voy a hacer si yo pero eso sí tiene que tener usted pruebas? Volvemos al tema de la prueba. Como decía nuestra abuelita, con los pelos de la burra en la mano. Si yo no tengo la prueba, nada. Pero yo le mandé correos, le mandé una oferta donde yo le decía 1 millón, usted tiene elementos de prueba. Y vengo yo que en 8 meses le cambio las condiciones y le digo, 2 millones, usted no puede pagar 2 millones. Pero sin embargo, ya tuvo gastos específicos. Había una expectativa fundamentada en buena fe y en una oferta que yo le generé. Es que muchas entidades le formulan a usted una cotización y le ponen la cláusula válida por 1 semana, válida por 15 días. Pero aquí no, aquí tuvimos usted y yo una serie de negociaciones, de términos. Usted me mandó correos de mí que iba a hacer el préstamo al banco para que el banco le pagara directamente a la inmobiliaria y usted se quedaba como deudor del banco. Pero vengo yo en 8 meses y les cambio las reglas de juego y le duplico el precio, diciendo que el material subió. No, entonces ahí usted puede demandar por responsabilidad precontractual, vulnerando esos principios de buena fe. Aunque técnicamente no haya contrato, pero sí hubo tratos primeros. Siempre y cuando usted lo pueda comprobar. Imagínense que hasta hicimos un documento privado, no escritura, solo para que quedara ese documento privado como principio de prueba y usted y yo celebramos una promesa de compraventa en formulario, sin auténtica, sin tener notario. Ese tiene un gran valor. Una hoja bond donde yo le dije, se lo voy a vender en 1 millón. Una promesa. Simple documento privado, solo la firma suya y la mía. Aunque no tenga auténtica, no haya intervenido notario, ese es un principio de prueba y usted me puede mandar con eso, con los correos y otros medios de prueba. Porque esos 8 meses estuvo en tratos preliminares. Es que no es en todos los contratos. Las instantáneas es que usted va al supermercado y compra algo inmediato, consumo básico. Pero en las compras significativas siempre hay tratos preliminares. Pues. De tal manera que usted tiene razón, sí hay responsabilidad. Tanto es así
que en el derecho alemán se le llama culpa in contraendo. Culpa in contraendo, ¿verdad? Porque se tiene la idea equivocada que como no hay contrato, no hay responsabilidad. No. Siempre y cuando se pueda aprobar. Gracias por su participación, Martina, y me alegra verla muy bien. Me alegra Gracias, mucho. doctor. Un abrazo. Gracias, doctor. Igualmente. En ese sentido, voy a leer una definición que nos proporciona el maestro La Laguna sobre lo que es la oferta. La oferta es el acto jurídico por el que una persona dirige a otra la propuesta de realizar un contrato de contenido determinado. Una persona dirige a otro una propuesta de realizar un contrato bajo un contenido determinado. Así de clara es la oferta, pero esa oferta tiene ciertas características. ¿En qué consiste? El ofertante, al momento que se acepte, va a quedar obligado contractualmente. ¿Qué implica eso? Que se va a perfeccionar el contrato y van a hacer a la vida jurídica. Pero siempre hablando de la oferta, vamos a señalar algunas características importantes de la oferta. La primera característica es la oferta debe ser completa o determinada. Nosotros no podemos establecer una oferta incompleta, una oferta abstracta, una oferta indeterminada. No. Esa oferta debe ser clara y puntual, así como las instrucciones que le da su profesor de Derecho Civil 4, que son instrucciones claras y puntuales por los medios autorizados, igual debe ser la oferta, completa y determinada. No puede ser imprecisa, incompleta, porque genera un gran problema en el proceso de formación del contrato. El artículo 1522 del Código Civil es sumamente claro. Nos vamos a ir hasta Esquipulas con blanco. Hasta Esquipulas. No sé si ya se retiró Carlos. Todavía está. No estás dormido, ¿va, Carlos? Buenas tardes, doctor. Claro que no. Estamos aquí. Espero que te haya ido muy bien en el examen. Vi que estabas dentro de los 90. Sí, estaba ahí. Ahí te vi, te observé. Bien. Dentro del grupo de los 90. Sí. Bueno, vamos. Ojalá, te lo deseo. 1522. Gracias. Lectura, por favor, despacio. Claro. Artículo 1522. La oferta contendrá las condiciones del contrato y se hará en términos precisos y concretos. La respuesta se dará lisa y llanamente. ¿Me podés explicar este artículo con un caso práctico? Asumamos que vas a hacer una oferta de la venta de algo que conoces, el café. Entonces, imagínate hacer una hipótesis ahí de venta de café. Entonces, quiero que cumplas con esa oferta que sea completa y determinada. ¿Qué debe contener esa oferta? ¿Vas a hacer una oferta al público de café? Puede ser al público o me la vas a formular a mí por medios electrónicos, como quieras, porque hay diferentes clases de oferta. Si, salvo que ya tengas clientes específicos, ahí se los vas a formular individualmente, verbal, por teléfono, por correo, como quieras. Así que, o también puedes sacar una oferta pública en general al público, pero que no a todos les va a interesar, por supuesto. Sí, en este caso sería ya concretamente a los que son los beneficios, por decirlo así. Muy bien, de acuerdo, a un beneficio. Quiero que hagas una oferta hipotética. Sí, sería por medio, normalmente se maneja por medio de teléfono. Muy bien, pero ¿qué información va a tener esa oferta? Así es, mencionaré un nombre bien sonado que hay con el tema de café, ¿verdad? Entonces, por medio de una llamada de teléfono, se le diría a esta persona que sería Amado Palencia, muy diciéndole de que se cosecharán por lo menos 1000 quintales, por decirlo así, de café. O sea que estás haciendo una oferta futura, porque puede ser futura o puede ser presente. Si ya tenés el café, ya está la cosecha, es presente. Pero si es futura,
De acuerdo, las dos son válidas, pero sí tienes que tener cuidado de qué tipo de oferta le vas a hacer. ¿De qué depende eso? Si ya tenés el café o no. ¿Perdón? Depende si tenés el café o no lo tenés. Así es. En O este si es caso lo que le cosecha. mencioné sería futura, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces sigamos con la oferta. ¿Qué debe contener esa oferta? ¿O solo basta con decir voy a tener café a futuro? No, No. claro, sería hablar los términos de la entrega, el precio, las condiciones. Te faltó dos elementales. Ujú. Dos elementales te faltaron. La calidad, Sí, ingeniero, de calidad. doctor. No dijiste la cantidad, Así es. ni dijiste el precio. No, desde el precio sí le dije. Ah, no, dijiste condiciones, eso es muy general. Eso es las condiciones, es en relación a cómo se va a entregar, cómo se va a distribuir, sí, pero el precio es un elemento trascendental. Entonces, pactamos que la oferta le vas a decir cantidad que vas a cosechar, Así es. el precio, vas a describir la calidad del producto. Y algo importantísimo, Carlos, en esa oferta, el tiempo. Vas a tener un estudio en cuánto tiempo la vas a tener. Así es. No, fíjese que creo que no me escuchó, doctor, pero sí No, no te mencioné el tema del escuché. precio. Buah, de acuerdo. Mencioné el precio, el tema del precio. Bueno, y el tiempo es fundamental, Carlos. Así Por es. ejemplo, yo no sé si va a ser 6 meses, 8 meses, eso depende de la cosecha. Y Así además no vas a ofertar toda la cosecha. Si te sale algún problema, te la arrolla, etcétera, vas a perder 100 quintales y tu producción va a ser de 1000, no vas a ofertar los 1000, vas a ofertar por seguridad 700 u 800, dejando un margen del café que va a tener algún problema. Es previsión. Sí, claro, claro. Y puede ser que el comprador te exija hasta un seguro por cualquier fenómeno natural, que si vos incumplís, le pagues a él la responsabilidad civil por incumplimiento vía un seguro. Depende del monto, depende del monto. Si es grande, sí. Las condiciones, ¿verdad? Ahí entra el tema de las condiciones, ¿verdad? Porque sí hay multas respecto a eso, o sea, hay que hacer pagos cuando no se cumple. En el incumplimiento Por también supuesto. así es, hay multas, ¿verdad? Bueno. Que van implícitas en el contrato. Perfecto. Gracias, Carlos. A la orden, doc. La siguiente característica, la que explicó Carlos, es la oferta debe ser completa o determinada. La siguiente requisito es la oferta debe ser emitida con una serie intención de obligarte. ¿Qué quiere decir esto? Esa oferta no es un juego, no vamos a improvisar, debe implicar una manifestación de voluntad seria, una clara intención de vincularse contractualmente a futuro. Segundo, debe ser dada a conocer al destinatario, así como el ejemplo que puso Carlos, se da a conocer al destinatario en particular. Si va a ser una oferta al público, funciona de una forma diferente. Otro requisito, la oferta debe ser recepticia. ¿Qué significa recepticia? Que la oferta tiene que haber sido recibida, llegado a la esfera de mi conocimiento. En el caso de Carlos, se lo propuso a un supuesto cliente en particular y él la recibió. Si es al público, hay una comunicación a través de distintas formas y llegó a ser recepticia. Por lo tanto, al entrar a nuestro fuero interno, hemos cumplido con todos esos requisitos. Y aquí quiero citar algo muy importante, que son los principios UNIDROIT. No entran en motivo de evaluación, pero son los principios comerciales que tienden a buscar y a proponer la unificación del derecho contractual internacional, que son creados por Naciones Unidas a través de una comisión de unificación del derecho privado. Lo que me llama la atención es el artículo 2.1, cuando explica la forma, el mecanismo, el modo de la formación de un contrato. Señala lo siguiente: todo contrato podrá celebrarse mediante la aceptación de una oferta o por la conducta de las partes que sea relevante para demostrar la existencia del mismo. Entonces,
¿Qué advertimos? Que estos principios de la contratación internacional están exigiendo el primer elemento, que es el consentimiento para la celebración del contrato a través de dos procedimientos para lograr el consentimiento. El primero de ellos se toma en cuenta los conceptos de oferta y aceptación para determinar que las partes han llegado a un acuerdo. Y algo muy importante, fijar el momento en que se ha verificado. ¿Por qué es importante el tiempo, el momento en la verificación del contrato? Porque en ese momento convergen, nace al mundo del normativo, nacen al tráfico los derechos y obligaciones de las partes que emanan de ese contrato que celebraron a través de la aceptación ¿de qué? De una oferta, y por consiguiente se perfecciona. Siempre siguiendo los principios en el 2.2 que señala: toda propuesta de celebrar un contrato constituye una oferta. Si es suficientemente precisa e indica la intención del oferente de quedar vinculado en caso de aceptación. Al estudiar estos dos principios, entendemos esa mecánica, ese proceso de formación del contrato, entendemos cuáles son las características de esa oferta, por qué va a ser determinante, completa, recepticia, una clara intención, una seriedad que implique, pero al mismo tiempo nos está explicando qué es la aceptación. Al leer estas dos normas que son cortas, pero de un profundo significado, nos ilustra, nos permite entender mejor esa arquitectura, porque es una arquitectura de la formación del contrato, cómo nace, cómo se perfecciona y cómo se consuma, las tres etapas del contrato. La oferta también va a tener una vigencia específica fijada por la parte ofertante y puede haber una retirada de la oferta. Es un arrepentimiento, esa declaración de la voluntad, siempre y cuando no han habido tratos preliminares, porque puede generar una responsabilidad de orden precontractual. Y dejamos para la próxima semana que vamos a continuar con las características de la oferta pública. ¿Alguna pregunta, comentario sobre la formación del contrato? Pasen buena tarde y nos vemos el día martes. Feliz tarde, doctor. Buenas tardes. Feliz tarde, doctor. Cuídense. Feliz tarde, doctor. Buenas tardes. Adiós.